diferente. Después vamos a hablar más de eso porque está nuestra colega María Jamardo en línea. María, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jacobo. Contame, ¿qué es lo que hace que el resultado notable, diría yo, del Partido Popular en Andalucía aparezca como con una capito diminutio por no haber obtenido mayoría absoluta y tener que acordar con Vox para formar gobierno? Bueno, yo no diría que es un resultado notable, diría que es un resultado muy sobresaliente, porque estamos hablando de que mejora en número de votos. Es verdad que en esta ocasión no se ha transformado en escaños en el Parlamento autonómico, pero por una razón muy sencilla, y es que ha entrado con mucha fuerza una izquierda alternativa representada por Adelante Andalucía, una formación que nacía del descontento de la izquierda tradicional del Partido Socialista, pero también de esa confluencia, de esa marea de siglas que le apoyan en el gobierno central, Izquierda Unida, Unidas Podemos y todos esos grupos de extrema izquierda que no contentaban al electorado de izquierdas y que se ha movilizado precisamente para dar entrada a esa nueva formación con tanta fuerza, en tanto crecimiento exponencial y que, por lo tanto, por la ley DONT, que es una ley que corrige las Mm. desigualdades territoriales en nuestro país, ha hecho que esa traducción de escaños para el Partido Popular no haya sido suficiente para llegar a los 55. Pero ayer revisaba con algunos de mis colegas durante la noche electoral y los análisis que íbamos haciendo a medida que Mm. conocíamos ese recuento de votos, como las mayorías que presentaban en otras ocasiones hace 10 años, 12 años, Chávez, Griñán o la propia Susana Díaz en la Junta de Andalucía con 49 diputados, parecía una victoria arrolladora y aplastante. Démonos cuenta de que Andalucía es una región que supone uno de los bastiones históricos del Partido Socialista, que casi no tenía ni que hacer campaña electoral para sacar unos resultados Mm. fabulosos. Ayer se desplomaba, volvía de nuevo a cosechar otro desastre histórico una tras otra, porque va socavando cada vez más sus resultados a la baja. Así que yo creo que el resultado de Juanma Moreno Bonilla es un resultado sobresaliente, no es la matrícula de honor que muchos esperaban, revalidando esa mayoría absoluta que tenía hasta el momento, pero también es cierto que dentro del Parlamento, para algunas de las reformas importantes que tocaba hacer en Andalucía, no contaban ya con el apoyo de Vox y, por lo tanto, estaba un poco paralizado el trámite legislativo. Es evidente que ahora tendrán que entenderse para gobernar. Casi con toda probabilidad Vox pedirá alguna consejería dentro del Ejecutivo, pero tampoco es una mala noticia porque Vox crece, aglutina un voto importante del electorado Mm. andaluz, sobre todo vinculado al rural y al campo, y yo creo que es una confirmación de esa tendencia de que la derecha española está en auge, de que hay un cambio de ciclo y de que el sanchismo está en el punto de mira para la salida. Bien, bien. Lo que ocurre ahí, digamos, llevado al plano del interés nacional de España, las elecciones encadenan derrota tras derrota del Partido Socialista. Sin embargo, la dinámica y la retórica y el conjunto de medios que aupan a Sánchez Castejón parece no darse por enterado, ¿no? Bueno, realmente ayer veíamos, después de que se cerrasen los resultados, una vez recontados el 100% de los votos, de todos los votos emitidos por más de 6,5 millones de andaluces, a la candidata, a María Jesús Montero, que, para que lo sepan nuestros oyentes, era la vicepresidenta del gobierno de Pedro Mm. Sánchez hasta que fue designada candidata, y ministra de Hacienda, nada menos, una cartera importante a nivel nacional, y salía para valorar esos resultados. Bajaba el Partido Socialista de los 30 escaños de 2022 a los 28 que ha cosechado en la noche de ayer, sin hacer ni la más mínima autocrítica. Cierto era que había poco ambiente festivo, caras largas, pero desde luego leían esa derrota como una especie de llamada de atención, pero no lo suficientemente relevante como para que Pedro Sánchez, que no ha comparecido, haga crítica y se plantee efectivamente dónde quiere ir, porque desde que es secretario general del Partido Socialista, incluso antes de llegar a Moncloa, de las 28 contiendas electorales de relevancia en las que él ya estaba
al frente de los socialistas, creo recordar que ha perdido, tantas como 22, es decir, y aquellas que ha ganado las ha ganado por la mínima y ha necesitado del apoyo de los separatistas, de los radicales, de los herederos de la banda terrorista ETA para poder gobernar. La dinámica y el relato, Jacobo, en mi opinión, es clara. Digamos, destrozar los territorios, sacrificar a sus peones más valiosos para que nadie le pueda hacer sombra en un futuro escenario de liderazgo del Partido Socialista, es decir, que no le muevan la silla, y resistir a base de esa izquierda alternativa que está ahora cogiendo fuerza, que se desmarca de las izquierdas que fueron fagocitadas por Pedro Sánchez dentro del gobierno y del apoyo de los partidos separatistas, de Bildu, de Esquerra, de Junts, del PNV, de todos aquellos que han sacado tajada durante estos años de gobierno de Pedro Sánchez y que además aspiran a conformar lo que ya se está empezando a anunciar en España, una España plurinacional que supere el modelo de consenso de la Constitución del 78 y en el que Pedro Sánchez no tardaremos en ver cómo, dado que España no quiere al sanchismo, lo rechaza, pues habrá que modificar España para que el sanchismo encaje en ese proyecto que ahora mismo tiene él para el medio y largo plazo. Qué difícil, ¿no? Porque en definitiva han llevado a la nación a una encrucijada enorme, el deterioro de la calidad de vida, este nuevo escándalo del uso de dinero de la Unión Europea para pagos contingentes, no aplicado al propósito original, sin hablar de, del damero de temas de corrupción que hay, que es infernal, ¿eh? Bueno, Pedro Sánchez se enfrenta nada menos que este mes de mayo ya a ver a su hermano David Azagra, que es un hombre artístico, sentado en el banquillo, acusado de 2 delitos por presuntamente beneficiarse de una plaza de dirección musical en la Diputación de Badajoz que fue creada y asignada a dedo para él a través de los contactos socialistas que gobernaban en esa institución. También tiene a su mujer, Begoña Gómez, pendiente de la audiencia provincial y de que se decida si finalmente será un tribunal del jurado o no el que decida sobre su futuro procesal. Tenemos efectivamente ya juzgada la primera causa del sanchismo con nada menos que un exministro de Transportes de un gobierno todavía en activo, primera vez que sucede esto en la historia de la democracia española, que estando todavía el gobierno del que formó parte ese ministro se siente también como acusado, y conoceremos la sentencia antes de verano y así un rosario de causas de los rescates de aerolíneas, de los contratos amañados de obra pública que se irán viendo en los próximos meses. En el mes de mayo próximo, de aquí en un año, están previstas las elecciones municipales, es decir, las locales, las de los ayuntamientos para las distintas poblaciones y municipios de toda España. En las últimas fue una victoria aplastante del Partido Popular y de la derecha. Parece que la tendencia confirmará eso mismo y Pedro Sánchez tiene que convocar elecciones en 2027 antes del 23 de julio de ese año, así que se le complica bastante el escenario. Por eso insisto en que tratará de hacer todo lo que sea posible, lo que esté en su mano, para revertir el statu quo de constitucionalidad y legalidad, para cooptar todas las instituciones que le queden por cooptar, porque prácticamente ha colonizado la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, las grandes empresas públicas como Correos, ha intervenido Telefónica, que era una de las empresas de telecomunicaciones más importantes, el Tribunal de Cuentas, es decir, el sanchismo está ahora mismo extendiendo sus tentáculos a unos niveles que efectivamente hacen muy difícil su fiscalización y sobre todo que se tomen medidas concretas para reprobar esa gestión que, como tú muy bien apuntabas, incluso está tirando de ayudas industriales para pagar las pensiones. El sistema es evidente que está quebrado y veremos cómo se soluciona esto en los próximos meses, porque llevamos 4 años sin que Pedro Sánchez presente cuentas públicas, sin que se debatan en el Parlamento los presupuestos generales del Estado, y así parece imposible continuar. Parece imposible, sí. Quería cerrar con esto. También me dicen muchos queridos amigos que viven allí, que desde que llegaron, algunos llevan más de 20 años,
obviamente como argentinos que son plenamente integrados a la vida, el deterioro de la salud pública es estrepitoso, ¿eh? Bueno, nada que no sepáis en Argentina, si es que Sánchez sigue el modelo del kirchnerismo, Ujú. del empobrecimiento de la población a base de doparla con algo que parece suculento para robarle después por detrás de forma de cotizaciones, de seguros sociales, de fiscalidad. La inflación está cada día más elevada, la cesta de la compra no baja, no quieren abordar la bajada del IVA de los productos más básicos. La vivienda es un drama en España, sobre Mm. todo en los núcleos urbanos más densos, en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades. Ya ni siquiera en las ciudades dormitorio hay posibilidad de acceder a una vivienda por un precio razonable, entre otras cosas porque la extrema izquierda de Podemos, junto con el Partido Socialista, han protegido y blindado tanto a los inquilinos que han hecho de la necesidad virtud y que aquellos que ocupan ilegalmente viviendas estén prácticamente cerrados en casas que no son suyas sin que sus propietarios puedan echarles aunque no paguen el alquiler. Son procesos muy largos, muy costosos y mientras tanto efectivamente cada vez se ponen menos viviendas en el mercado y la situación es complicada. Tenemos un paro juvenil importante, un paro femenino importante, el mayor de la OCDE, y nos encontramos además con datos maquillados, Jacobo, porque Ujú. efectivamente Ujú. todo lo que tiene que ver con esos datos macroeconómicos que el gobierno presenta como un éxito para su gestión, datos de empleo que dicen que casi roza el pleno empleo, en realidad ocultan la verdad, porque se habla de número de afiliaciones a la seguridad social, pero lo que no explica el gobierno y no quiere proporcionar los datos es cuántos afiliados, es decir, cuántas personas que Ujú. cotizan en la Ujú. seguridad social tienen más de una afiliación. Esto es lo que nos estamos encontrando. No es que haya crecido el empleo, sino que el empleo se ha precarizado y en muchas ocasiones hay gente que antes tenía un único empleo y podía pasar el mes y asumir sus gastos, ahora necesita tener dos, con lo cual esto no es un éxito, sino un fracaso. Y es evidente que las listas de espera en la sanidad pública son cada vez mayores, que es evidente que cada vez los servicios son más deficitarios, nada más que ver la red de Ujú. ferroviaria y los problemas que estamos teniendo también por cuestiones de mantenimiento y de dejadez de las infraestructuras, y todo esto no se va a arreglar ni va a mejorar con esa regularización masiva de inmigrantes ilegales que Pedro Sánchez ha puesto en marcha y que van a ser, una vez tengan los papeles en regla, nuevos consumidores de servicios, con lo cual se incrementa una población demandante para una oferta que está estancada. Ujú. María, como siempre, gracias por tu tiempo y tu datado decir. Muy amable, buena jornada, Un abrazo, un beso para ¿eh? Argentina. Igualmente para ustedes, gracias. Bueno, esta era María Jamardo, periodista, jefa de la cobertura de tribunales en el diario El Debate.